Comentario bíblico según el Santo Evangelio de San Mateo, por Charles Haddon Spurgeon. Capítulo 10. El rey encargando a sus oficiales. Y llamando a 12 discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de dolencias y toda clase de enfermedades. Veamos la manera de hacer apóstoles. Fueron primero discípulos y después maestros de otros. Eran especialmente suyos y luego fueron dados para ser una bendición para los hombres. Fueron llamados a él y así les llegó su llamado más elevado, en presencia de su Señor. Recibieron su equipo y les dieron poder. ¿Ocurre lo mismo con nosotros en nuestra propia oficina especial? Acudamos a él para que seamos revestidos de su autoridad y ceñidos con su fuerza. Su poder era milagroso, pero era una imitación del poder de su Señor, y las palabras que se le aplican son muy parecidas a las que hemos visto en uso acerca de sus milagros de curación. Los 12 fueron creados para representar a su Señor. A nosotros también se nos puede permitir hacer lo que Jesús hizo entre los hombres. Oh, por semejante donación. Ahora bien, los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago hijo de Zebedeo y Juan su hermano. El Espíritu Santo no se opone a las estadísticas veraces. Había 12 apóstoles. Este era un número completo, ni demasiado ni muy poco, y un número que vinculaba a Israel espiritual con la nación que lo había tipificado. El Espíritu Santo no ama lo anónimo ni el uso de iniciales, como algunos lo hacen en estos días. Él da los nombres y, ¿por qué no?, en esta lista se observa el orden. El primero, porque generalmente se ponía a sí mismo en primer lugar y era por su energía y habilidad. El líder más apropiado, Simón, llamado Pedro. Una piedra sólida y muy sólida llegó a ser. Con él está Andrés, su hermano varonil. Está bien que los hermanos en la carne sean hermanos en espíritu. Luego viene Santiago y Juan, los 2 hijos del trueno, uno de ellos tan temprano para ser mártir, el otro tan inexpresablemente querido por el Señor Jesús. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Lebeo, cuyo sobrenombre era Tadeo. Parece probable que Bartolomé sea Natanael, a quien Felipe condujo hasta Jesús. Están bien estos juntos. Bartolomé nunca se menciona sin probablemente mencionar a Felipe, y era una clase de hombre que trabajaba con otras personas. También es probable que Lebeo sea Judas o Judas no Iscariote. Es posible que haya habido algún vínculo entre él y Juan. Un hombre puede tener un alias y aún así no ser un extraterrestre. Observemos cómo Mateo nos recuerda que había sido publicano. Con santa gratitud, registra así su estado anterior para que la gracia que lo llamó sea más notoria. Tomás fue realmente llamado por el Señor como cualquiera de ellos, aunque era alguien cuya mente albergaba preguntas angustiosas. Simón el cananeo y Judas Iscariote, quien también le traicionó. Así van de 2 en 2 hasta que el traidor cierra la retaguardia. Simón el celote se enfría ante la prudencia calculadora de Judas Iscariote. Judas era probablemente el mejor financiero de la empresa y llega al final con la bolsa. Esta cualidad le hizo útil, pero fue pervertida hasta su ruina porque vendió a su maestro por dinero. Qué descripción seguir a un hombre que también lo traicionó. Dios quiera que nunca se ponga después del nombre de ninguno de nosotros. El número apostólico representa adecuadamente a las 12 tribus de Israel, y para fines prácticos las 12 forman un grupo viable de líderes, un jurado suficiente y una compañía competente de testigos. A estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: no entréis por el camino de los gentiles, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Esta era solo una misión para los judíos, destinada al despertar general del pueblo, la nación elegida.
Es un ejemplo de misión especial y otorga una autoridad para misiones a personajes especiales, pero no debe convertirse en un ejemplo mediante el cual se supone que el Señor prescribe una regla de hierro para todas las misiones. La gente de aquella época tenía una disposición favorable hacia nuestro Señor y por tanto sus apóstoles podían esperar un trato más generoso del que se puede esperar en estos tiempos. Algunas de estas regulaciones fueron modificadas en una misión posterior, cuando la gente estaba menos favorablemente dispuesta. Esta fue una misión de Israel a Israel. No era para los gentiles, sino que debía limitarse estrictamente a la casa de Israel. Incluso las personas más parecidas a los judíos no debían ser visitadas. No entréis en ninguna ciudad de samaritanos. Era una búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en los pastos cercanos al redil. Es posible que ocasionalmente tengamos servicios de clase para los trabajadores, etc., pero las órdenes permanentes no son así, sino más bien id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Su primera obra fue proclamar el reino venidero y preparar el camino para el rey venidero. Los israelitas que estuvieran dispuestos podrían convertirse en súbditos de este reino celestial y por lo tanto se les informó de su inminente llegada. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia tenéis recibido, dar libremente. Habiendo ministrado a las almas, debían bendecir los cuerpos de los hombres y así confirmarían su mensaje con sus milagros. Estas obras de misericordia están en una escala ascendente. Fijémonos en los escalones. Todo debía hacerse sin pago ni recompensa. Sus poderes no habían sido comprados. Sus milagros tampoco debían venderse. No llevéis en vuestra bolsa oro, ni plata, ni bronce, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni zapatos, ni bastones, porque digno es el obrero de su alimento. No necesitarían pagar comida ni alojamiento. La gente los entretendría libremente y por lo tanto no necesitaban ningún tipo de dinero, ni siquiera una moneda de cobre. Ellos no necesitaban llevar cartera, pues aquellos a quienes instruían y curaban les ofrecían generosamente comida. No debían cargarse con ropa extra, porque si el clima lo requería, la gente se la proporcionaría. Incluso si sus zapatos se desgastaran, sus oyentes los verían calzados. Cuando un ministerio realmente aceptable, el predicador no sufrirá carencias en cuanto a las necesidades absolutas de la vida. Ni siquiera necesitan esperar para encontrar un bastón, porque si lo necesitaban y partían sin él, se les daría uno. Entre un pueblo dispuesto, tal misión no solo es posible, sino que es el más alto grado adecuado. Es correcto y justo que las personas apoyen en lo temporal a quienes les ministran en lo espiritual, y es correcto que se adopten planes que les impongan este deber, como en este caso. El predicador debe predicar libremente, pero aquellos que se benefician también deben encontrarle comida libremente. Una misión como esta no es una misión para los paganos en ningún sentido. Sus métodos son buenos para sí mismos, pero no serían posibles entre tribus hostiles. En el caso de trabajo entre oponentes, se debe seguir el mandato de nuestro Señor en otras circunstancias. Véase Lucas 22:36. El que tiene bolsa que la tome, etc. Se debe adoptar diferentes modos de procedimiento en diferentes momentos. O, si algunos de nuestros hermanos más espirituales tuvieran un poco de sentido común, ofrecemos la oración con el corazón muy débil. Y en cualquier ciudad o pueblo en el que entréis, preguntad quién en ella es digno, y allí quedaréis hasta que os vayáis de allí. Busque personas aptas para asociarse con usted en el servicio santo. Cualesquiera que sean sus circunstancias, considere principalmente su carácter para el mejor trabajo. Busque a los mejores hombres. No comprometa a su maestro alojándose con personas de mala reputación, pero no cambie de habitación ni corra de la una a la otra, no sea que pase como un mero mendigo que mendiga de puerta en puerta. Mantenga a esas buenas personas con las que comienza su misión. Puede ser que aparezca gente más rica, pero nunca olvide a los dignos. Hombres y mujeres que os entretuvieron por primera vez. Sabias reglas estas. Este no es el método a seguir entre los paganos, donde nadie puede ser llamado digno.
Allí buscamos a los pecadores y nos sentimos enviados a los más degradados. Y cuando entréis en una casa, saludadla. Di paz a esta casa. Sean muy corteses abiertamente y muy benevolentes interiormente. Nosotros venimos como una bendición. Que nos vean como una bendición. Nunca debemos entrar en una casa sin desearle el bien, ni salir de ella sin habernos esforzado en mejorarla. Y si la casa es digna, que vuestra paz venga sobre ella, pero si no lo es, o si no es digna, que vuelva a vosotros vuestra paz. Piensa bien en todos hasta que demuestren con su conducta que tu buena opinión no es un error. Bendice la casa y si es digna, el Señor hará efectiva tu bendición y la paz habitará allí, pero si la casa no es digna, la bendición por ordenanza de tu Señor volverá a ti. Y eso permitirá soportar el rechazo sin desanimarse. No podemos juzgar la dignidad, pero el Señor lo hará. Estamos para esto. Espero que todos estén bien. Seremos buenos incluso si no logramos hacer el bien. Si el fracaso no es culpa nuestra, no será un fracaso para nosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, cuando os marchéis fuera de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Renunciemos a toda comunión con aquellos que no quieran tener comunión con tu Señor. No te enfades. No denunciemos con amargura, simplemente sacude el polvo de tus pies y vete a otra parte. No salgas a insultar a la gente en privado, pero hazles saber que los abandonas porque rechazan tu mensaje. Haz esto abiertamente y de la manera más solemne e instructiva, con la esperanza de que ese acto de partida sea recordado. Es de temer que tratemos a los que rechazan a Cristo de una manera tristemente estricta y no consideremos su rechazo de nuestro Rey como el odio que merece. Debemos hacerles saber a los pecadores impenitentes que los consideramos fuera de nuestra comunión. Si no quieren escuchar, debemos hacerles ver que los repudiamos y los consideramos inmundos porque rechazan a Cristo Jesús. Qué poco de esto hacen los predicadores de lengua suave de hoy. Los hombres pueden rechazar su evangelio y seguir siendo amigos íntimos de quienes les predican. Se intentan incluso desde el púlpito animarlos en su impenitencia. Por el sueño de una esperanza mayor. De cierto os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Las ciudades malditas de la llanura pueden esperar un destino terrible, pero su porción no será tan insoportable como la de aquellos a quienes el Evangelio llega de manera más gratuita y sin embargo no recibirán a sus mensajeros, ni siquiera escucharán sus palabras. ¿Con qué solemnidad rodean estas amenazas tanto la predicación como la audiencia del reino? Nuestro Señor sella su terrible profecía con una verdadera y con una solemne introducción, os digo. Aquí nuestro siempre bendito Rey envía a sus embajadores reales con órdenes de convocar a la nación judía a reconocer a su Señor soberano y Él los apoya en su misión mediante una tremenda amenaza de perdición para aquellos que no lo reciban ni escuchen sus palabras. Los mensajeros del Rey pueden esperar ser maltratados. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Mirad, nuestro Señor pide atención especial y luego presenta a sus enviados, tanto entonces como ahora. ¿Cuál sería el futuro de su cruzada? Lo que estaba haciendo era muy maravilloso, de ahí el he aquí. Sería una imprudencia ir si Jesús no dijera, yo te envío. Cuando Jesús envía ovejas, ellas pueden ir sin miedo hasta en medio de los lobos. Los envía no para luchar con lobos ni para expulsarlos de sus guaridas, sino para transformarlos. Los discípulos fueron enviados a hombres feroces para convencerlos y por lo tanto deben ser sabios para convertirlos y por lo tanto deben ser amables. Las armas de los cristianos son aquellas que no tienen armas. Deben ser prudentes los cristianos, discretos los cristianos y sabios como serpientes los cristianos, pero deben ser amorosos, pacíficos, inofensivos también como palomas. El misionero cristiano tendrá que ser cauteloso para evitar recibir daño, pero debe tener una mente inocente que él no haga ningún daño.
Estamos llamados a ser mártires, no maníacos. Debemos ser sencillos de corazón, pero no simplones. Después de todo, la misión de las ovejas a los lobos es esperanzadora, ya que vemos en el mundo natural que las ovejas, aunque tan débiles, superan con creces en número a los lobos que son tan feroces. Llegará el día en que los perseguidores serán tan escasos como lobos y los santos tan numerosos como ovejas. Señor, en mi trabajo para ti, enséñame para que pueda mostrar la maravillosa combinación de serpiente y paloma, que tú recomiendas aquí a tus ministros. Nunca permitas que me convierta para los demás en un lobo, sino que venza con la mansedumbre de un cordero. Pero guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevado ante gobernantes y reyes por causa de mí, para testimonio contra ellos y los gentiles. Cuidado con los hombres. No confíes en ellos ni los consideres compañeros que te ayudan a establecer el reino de los cielos, ni intentes suavizar tu testimonio para adaptarlo a sus gustos. No busques su aprobación ni les des gran valor a su favor. No os acogerán, sino que os entregarán. No se encargarán de tu entretenimiento, sino que se encargarán de tu acusación ante los concilios. No os cargarán con decoraciones, sino que os azotarán con azotes en sus lugares de reunión pública. Así tratarían los israelitas a los israelitas. La crueldad descrita por las palabras azotaos en sus sinagogas seguramente debe haber sido un refinamiento de malicia. Sin embargo, para algunos hombres, la persecución es parte de la religión. La malicia de los judíos requeriría la interferencia de magistrados y monarcas gentiles. Estos también se convertirían en perseguidores y ante sus tribunales los santos tendrían que suplicar por sus vidas, pero como esto sería por amor a Cristo, estarían capacitados para dar testimonio a favor de su Señor y contra sus enemigos. Solo de esta manera los gobernadores y reyes paganos tendrían probabilidades de escuchar su testimonio y por lo tanto recibirían con agrado la convocatoria para comparecer ante los gobernantes terrestres. Nuestra actitud debe ser de cautela hacia los hombres. No debemos comprometernos con ellos ni confiar en su patrocinio, pero al mismo tiempo debemos aprovechar cada oportunidad para testificar de nuestro Señor ante ellos. Nuestro protector y Señor está en los cielos. Pero cuando os entreguen no penséis cómo o qué haréis. Hablad porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Cuando estés ante el juez o a punto de estarlo, no te preocupes por lo que hablarás. No os preocupéis por vuestro modo o actitud cuando estéis a la defensiva. Si eres el verdadero siervo del Señor, eres el portavoz del Espíritu Santo. Él obrará en ti un estado de ánimo pacífico y palabras apropiadas se le darán. Él hablará en ti y a través de ti. El Padre mismo pondrá en vuestra boca al momento la respuesta más adecuada a vuestros adversarios. Esto ha sido maravillosamente cierto en épocas pasadas en los casos de mártires por causa de la verdad, y los defensores audaces de la fe todavía reciben el mismo tipo de guía. Los simples campesinos han humillado a los grandes filósofos y las mujeres humildes han dejado a los eclesiásticos eruditos en un estado de desconcierto. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Desde el principio los hombres de Dios son simplemente instrumentos para Dios. Nuestro Señor Jesús afirmó, habla, no de sí mismo, sino del Padre. Y a esto conforma a sus fieles testigos. Hablan y sin embargo no hablan. Dios guarda silencio y sin embargo habla por ellos. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán ser juzgados a muerte. De la amargura religiosa han surgido odios antinaturales. La serpiente antigua no solo se esfuerza por envenenar la relación de la criatura con el Creador, sino incluso la de niño con padre y de padre con hijo. Los hermanos pueden volverse poco fraternales y todas las demás relaciones antinaturales cuando están bajo el dominio del fanatismo religioso. En tiempos de persecución no podemos esperar que aquellos que no aman a Dios nos amen a nosotros mismos. Podría haber parecido imposible que los parientes consanguíneos estuvieran dispuestos a ayudar a evitar la muerte del otro, pero la historia ha demostrado abundantemente que las palabras de nuestro Señor no fueron demasiado fuertes. Conocía los corazones de los hombres y advirtió a sus discípulos de la tempestad despiadada que los azotaría como consecuencia de la enemistad humana
hacia la verdad. Y seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Son palabras duras pero ciertas. Si somos fieles, necesariamente nos haremos enemigos. Jesús casi dice: las clases y las masas se volverán contra ti a causa del nombre, la doctrina y el gobierno de tu maestro. A veces el monarca y a veces la turba se enfurecerán contra ti, pero ya sea de uno u otro modo, o de ambos, surgirá la oposición. Seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre. Fue la señal de la tormenta con la que se anunciaron sucesivas persecuciones. Esta señal puede volver a mostrarse en el orden de la divina providencia. Felices aquellos que pueden soportar la persecución y aguantar y resistir incluso hasta el fin de la prueba. El fin de la vida o la terminación de la dispensación. Esos serán salvos en verdad, pero aquellos que puedan ser vencidos por la oposición están perdidos. Que el Señor nos prepare para soportar la mayor crueldad y aguantar hasta que llegue el día del juicio, o hasta que Él haga que incluso nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no habéis pasado por las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Debían continuar con su trabajo y predicar en todas las ciudades de Israel, pero podían huir del peligro en una ciudad y trasladarse a otra. No debían detenerse en una ciudad y contender con los magistrados y crear confusión y desorden, sino partir rápidamente cuando se les opusiera cruelmente. Es sumamente tonto intentar imponer la religión a los hombres. Avanza con gentileza y no con violencia. Si un pueblo se alza en armas contra el predicador, déjelo ir a donde encuentre menos oposición. Siempre quedarán ciudades que necesiten la luz. No se verían obligados a cesar sus trabajos porque ciertas ciudades les cerrarán las puertas. Era necesario recuperar muchas tierras baldías que se apresuraran a buscar campos nuevos y cosechar ahí. Si bien debían cambiar de lugar, debían seguir su plan. La misión a Israel iba a ser una obra completamente rápida porque el Señor pronto visitaría la tierra en juicio y apenas tendrían tiempo de atravesar todo el país antes de que llegara el día de la misericordia de Israel como nación, habitando en su propia tierra. La persecución que sintieron en una ciudad debería acelerar su paso para ir a otra y promover así la rápida visita de todo el país. No debían retrasarse sobre una ciudad desesperada porque no tenían tiempo que perder. De alguna manera tan diligente debemos evangelizar al mundo, creyendo que no tenemos una hora para holgazanear, porque el Hijo del Hombre puede venir de repente. Si su advenimiento ocurriera muy rápidamente, vendrían antes que todas las tribus y pueblos hubieran escuchado su evangelio, y esto no debe ser así. Muchos deberían correr de un lado a otro y difundir el conocimiento de su cruz. Si no lo hacemos voluntariamente, es posible que nos veamos obligados a hacerlo. La persecución ha sido a menudo un acicate para la Iglesia. Seamos diligentes en nuestro santo llamado y prediquemos el Evangelio mientras podamos hacerlo en paz, porque pueden venir tiempos peligrosos o el Señor mismo puede aparecer antes de que pensemos. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su señor. Al discípulo le basta ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al señor de la casa llamaron Belcebú, ¿cuánto más llamarán a los de su casa? El erudito no es más excelente que el maestro, ni el siervo que su amo. ¿Quién querría ver tal violación de todo orden y norma? Por tanto, incluso si no nos hubieran tenido tanto respeto como a nuestro Señor, deberíamos haber estado muy contentos. Si recibimos el mismo tanto que nuestro maestro, tenemos suficiente honor y más de lo que tenemos derecho a esperar. Entonces, ¿qué? Si el señor de la familia es comparado con Belcebú, el dios mosca de los filisteos y llamado así por el príncipe de los demonios, ¿con qué nombres nos llamarán? Sin duda, la malicia avivará el ingenio y el sarcasmo inventará palabras que perforan como puñales y cortan como cuchillos. Gracias a Dios, pueden llamarnos como quieran, pero no pueden hacernos malos. Pueden y lo harán, descartar nuestros nombres como malos, porque llaman al bien mal y al mal bien. Dios fue calumniado en el paraíso y Cristo en el Calvario. ¿Cómo podemos esperar escapar? En lugar de desear evitar la cruz,
Contentémonos con soportar la deshonra por amor a nuestro Rey. Que nuestra ambición sea ser nuestro Maestro en todas las cosas, puesto que somos de su casa. Alegrémonos de compartir con el dueño de la casa. Es un honor tan grande que pertenecer a la casa real, pues ningún precio es demasiado alto para pagarlo. La estrecha conformidad con la imagen de nuestro Señor es la gloria de los santos. Ser como su amo es para todo verdadero siervo la culminación de su ambición. Oh Señor Jesús, nuestro Rey Salvador, vemos cómo fuiste tratado y con alegría entramos en la comunión de tus sufrimientos. Concédenos la gracia de nunca retroceder en nuestra lealtad hacia ti, cueste lo que cueste. No les temáis, pues, porque no hay nada cubierto que no haya de ser revelado, y nada escondido que no se vaya a saber. El Rey da razones para tener valentía, diciendo: no les temáis, pues, no tengas miedo de la calumnia. Vuestro Señor y Maestro soportó todo el estallido de esa despiadada tormenta. No temas la tergiversación, porque el gran Dios corregirá nuestro carácter en poco tiempo. Tanto usted como sus calumniadores serán mostrados con los colores de la verdad. Aunque estés cubierto de deshonra, tu integridad será revelada. Aunque su verdadero valor esté oculto, aún será conocido. La villanía secreta y la virtud secreta se encenderán por igual en pleno resplandor del día. Anticipémonos al futuro y no nos dejemos abrumar por el presente. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís en la oscuridad, oíd lo que predicáis desde los terrados. Dios es el gran revelador y debéis imitarlo publicando la verdad a los hombres. Continúen verdaderos creyentes con su debido trabajo como bocas de Dios. Cuenten lo que su Maestro les dice. Reciban un mensaje del mismo en su tranquila meditación y luego háganlo saber en todas partes. Escuchémoslo como susurro en el oído y luego hagámoslo sonar como el pregonero del este, que llega al punto más alto del pueblo y hace que toda la gente escuche desde los tejados. Mantengan el estudio y el armario fuera de la vista y allí en secreto reúnanse con Jesús y luego coloquen el púlpito del testimonio en un lugar tan visible como puedan encontrar. Si estás sumergido en la oscuridad de una enfermedad, problema o angustia, escucha a aquel cuya voz se oye en la espesa oscuridad y luego hablad en luz las provechosas lecciones que habéis aprendido. Señor, que ninguno de nosotros hable hasta que tú le hables y luego no calle. Que todos tus discípulos te presenten sus oídos abiertos y luego usen en tu causa sus lenguas tocadas por el fuego. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto, siguiendo el versículo anterior, nos prohíbe abstenernos de dar testimonio de miedo a los hombres. Es posible que no digamos más o menos que, debido a la oposición del enemigo, un argumento poderoso contra el miedo es la debilidad comparativa del enemigo. Los hombres solo pueden herir nuestra parte inferior, el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero si desobedecemos a Dios, el Señor supremo de la vida y de la muerte, esto tiene que poder incluso para destruir ambas partes de nuestro ser, arrojándolas ambas a la muerte y oscuridad de la Gehenna o infierno. Tememos al mayor y no tememos al menor. No hay cura para el temor del hombre como el temor de Dios. ¿No se venden 2 gorriones por un cuarto? ¿Y uno de ellos no caerá a la tierra sin vuestro Padre? Pero hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, por tanto, no temáis. Valéis más que muchos gorriones. Aquí hay un sermón contra el miedo y los gorriones son el texto. Esos pájaros son de poco valor y tú eres de mucha mayor consideración que muchos de ellos. Dios observa la muerte de un gorrión y mucho más nota la vida y la muerte de su pueblo. Incluso la más mínima parte del cuerpo de sus hijos ha sido registrada. Los mismos cabellos de sus cabezas son contados y catalogados, y hasta el más mínimo detalle. Todas sus vidas están bajo los arreglos del Señor del amor. El azar no está en nuestro credo. El decreto de vigilante eterno gobierna nuestro destino y el amor se ve en cada línea de ese decreto.
puesto que no sufriremos daño de manos de los hombres por su conducta arbitraria, aparte por voluntad y permiso de nuestro Padre, estemos preparados para soportar con santo valor cualquier cosa que la ira del hombre pueda traer sobre nosotros. Dios no desperdiciará la vida de uno de sus soldados, ni siquiera un cabello de su cabeza. Si morimos en la batalla de Dios, vivimos en el sentido más grandioso porque, perdiendo la vida, ganamos la vida. Por tanto, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debido a que la divina providencia gobierna sobre todo, el destino de los creyentes está seguro más allá del miedo al daño, y no deben rehuir a la más audaz confesión de su fe por la ansiedad de preservar sus vidas. Nuestro negocio es confesar a Cristo ante los hombres. En Él la verdad que reconocemos comienza, se centra y termina. Nuestra confesión de fe es una confesión de Cristo. Él es nuestra teología o palabra de Dios. Qué alegría confesarlo ahora. Qué recompensa ser confesado por Él en el futuro en el mundo de gloria. Será una gran ofensa contra el gran Dios, a quien Jesús llama 2 veces mi Padre que está en los cielos, si no confesamos a su Hijo en la tierra. Está claro que en este pasaje negar a Jesús significa no confesarlo. Qué grave advertencia es esta para el creyente cobarde. ¿Puede salvar una fe no confesada? Vivir y morir sin confesar a Cristo ante los hombres es correr un riesgo terrible. En realidad, retractarse y renunciar a Cristo debe ser un crimen terrible y es aterrador contemplar el castigo. Repudiado por Jesús ante su Padre que está en los cielos, ¿qué diablos puede ser peor? Señor, nunca permitas que me avergüence de poseerte en todas las empresas. Obra en mí un espíritu audaz por tu Santo Espíritu. Permíteme confesar tu verdad cualquiera que sea el espíritu de la época. Defender a tu iglesia cuando sea más despreciada. Obedecer tus preceptos cuando sean más caros y gloriarme en tu nombre cuando sea más vituperado. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no vine a enviar paz sino espada. Porque he venido para poner en desacuerdo al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La paz será el resultado final de la venida de nuestro Señor, pero al principio el Señor Jesús envía una espada entre los hombres. Él lucha contra la guerra y lucha contra la contienda, en el acto de producir la paz del cielo. Él despierta la ira del infierno. La verdad provoca oposición, la pureza suscita enemistad y la rectitud despierta todas las fuerzas del mal. Durante el proceso de fermentación, en el que lo correcto actúa para lograr el dominio, las relaciones naturales no sirven de nada como preservantes de la paz. La venida de Cristo a una casa es a menudo causa de discordia entre los convertidos y los inconversos. Cuanto más amoroso es el cristiano, más oposición puede tener. El amor crea un tierno celo por la salvación de los amigos y ese mismo celo frecuentemente suscita resentimiento. Debemos esperar esto y no dejarnos intimidar por ello cuando ocurra. Las animosidades a causa de la religión a menudo excitan las enemistades más feroces y la cercanía de los parientes inflama la hostilidad en lugar de apagarla. Debemos seguir adelante en la confesión del Señor Jesús, pase lo que pase, incluso si nuestra casa se convierte en un foso de leones para nosotros. Debemos defender a nuestro Señor. El pueblo de la paz a cualquier precio no tiene parte en este reino. Señor, enséñanos cómo comportarnos en estas circunstancias difíciles. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Cristo debe ser el primero. Aquí Él reclama el lugar más alto en cada pecho humano. ¿Podrían haberlo hecho si no hubiera sido divino? Ningún simple profeta hablaría de esta manera. Sin embargo, no somos sensibles al más mínimo egoísmo en su discurso. Si no se nos ocurre que Él va más allá de su línea, somos conscientes de que el Hijo de Dios tiene derecho a hablar así y solo Él. Debemos tener mucho cuidado de convertir a nuestros seres más queridos en ídolos amándolos más que a Jesús. Nunca debemos colocarlos cerca del trono de nuestro Rey. No somos dignos de morar con Cristo arriba, ni siquiera de estar asociados con Él aquí, si consideramos que algún objeto terrenal es digno de rivalizar con el Señor Jesús.
padre y madre, hijo e hija, haríamos cualquier cosa para complacerlos, pero a diferencia de Jesús, no están en ninguna parte y no se les puede permitir ni por un instante interponerse en el camino de nuestra suprema lealtad a nuestro Señor. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Aquí nuestro Señor por segunda vez en este Evangelio trae su muerte. Al principio habló de ser quitado de ellos, pero ahora de la cruz. Hay una cruz para cada uno que pueda considerar como su cruz. Puede ser que la cruz no nos lleve, pero debemos asumirlo. Estando dispuestos a soportar cualquier cosa o todo por amor a Cristo, no debemos arrastrar la cruz detrás de nosotros, sino tomarla. Las cruces arrastradas son pesadas, las cruces llevadas se vuelven ligeras. Llevando la cruz debemos seguir a Jesús. Llevar una cruz sin seguir a Cristo es un asunto pobre. Un cristiano que evita la cruz no es cristiano, pero un portador de la cruz que no sigue a Jesús tampoco da en el blanco. No es singular que nada sea tan especial para hacer a un hombre digno de Cristo como llevar la cruz en su camino. Sin embargo, sin duda es así, Señor. Tú has puesto una cruz sobre mí, no permitas que la eluda ni retroceda. El que encuentra su vida la perderá y el que pierde su vida por mí la encontrará. Si para escapar de la muerte renuncia a Cristo y así encuentra una continuación de esta pobre vida mortal, por ese mismo acto pierde la vida eterna. Gana lo temporal a expensas de lo eterno. Por otra parte, quien pierde la vida por causa de Cristo en el sentido más elevado encuentra la vida eterna, la vida infinitamente bienaventurada. La elección más sabia la toma quien da su vida por Jesús y encuentra la vida en Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Qué bendita unión y santa comunión existen entre el Rey y sus siervos. Las palabras que tenemos ante nosotros son especialmente ciertas en el caso de los apóstoles a quienes fueron dirigidas. Por primera vez, la enseñanza apostólica es la enseñanza de Cristo. Recibir a los 12 es recibir a su Señor Jesús, y recibir al Señor Jesús es recibir a Dios mismo. Hoy en día, ciertos maestros desprecian las epístolas escritas por los apóstoles y ellos mismos son dignos de ser despreciados por hacerlo. Esta es una de las pruebas seguras de la solidez de la fe. El que es de Dios nos oye, dice Juan. Esto afecta duramente a los críticos modernos que, de manera hipócrita, pretenden recibir a Cristo y luego rechazan a sus apóstoles inspirados. Señor, enséñame a recibir a tu pueblo en mi corazón, para que así pueda recibirte a ti y en cuanto a la doctrina que sostengo, ten a bien establecerme en la fe apostólica. El que recibe a un profeta en nombre de profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo en nombre de justo recompensará de justo, será recompensado como un justo. Los hombres pueden recibir a un profeta como un patriota o un poeta. Ese no es el punto que nos ocupa. El profeta debe ser recibido en su carácter más elevado, en el nombre de un profeta, y por amor a su Señor, y entonces el Señor mismo es recibido, y él recompensará al que lo recibe de la misma manera en que su profeta es recompensado. Si no podemos hacer todas las buenas obras de un hombre justo, aún podemos participar de su felicidad teniendo comunión con él y uniéndonos a él para vindicar la fe y consolar su corazón. Recibir en nuestros hogares y en nuestros corazones a los siervos perseguidos de Dios es compartir su recompensa. Mantener la causa y el carácter de los hombres buenos debe ser contado con ellos en la cuenta de Dios. Todo esto es gracia, ya que la acción es tan pequeña y la recompensa tan grande. Y cualquiera que dé de beber a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solo en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Apartó la mirada de los apóstoles y miró a algunos de los más pequeños y más jóvenes, quienes lo siguieron a él, y declaró que la más mínima bondad mostrada hacia ellos tendría su recompensa. Puede haber un mar de cálido amor en un vaso de agua fría. Gran parte de la lealtad al Rey puede expresarse mediante pequeñas bondades hacia sus siervos, y quizás más mediante la bondad hacia los pequeños entre ellos que mediante la amistad con los mayores. Amar a un hijo de Dios pobre y despreciado por causa de Cristo muestra mayor amor a Cristo que si amamos a los miembros honorables, amables y ricos de su iglesia. Los actos de amor se estiman divinamente más por motivo que por medida. Una taza, dice, y eso de agua fría puede significar tanto para uno como un banquete para otro. El agua fría tiene un valor especial en un clima cálido, pero este texto la hace preciosa en cualquier lugar.
da refrigerio, puede ser un medio elegido de comunión con hombres santos. Sí, dádselo porque son discípulos y especialmente cuando los gobiernos perseguidores penalizan socorrer a los santos de cualquier manera. Aunque cada acción bondadosa tiene su propia recompensa, el Señor promete una recompensa adicional. Lo que damos por amor a Cristo está asegurado contra pérdida por la promesa del texto. Por el de cierto os digo que lo confirma, y por el uso de la negativa de ninguna manera, que excluye toda posibilidad de que sea de otra manera. Capítulo 11. El rey apoya a sus mensajeros con su propia aparición. Y aconteció que cuando Jesús terminó de mandar a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Organizó su gira misional y luego siguió su estela. Era su plan enviarlos de 2 en 2 por las ciudades de Israel y luego seguirlos en persona y sostener su testimonio mediante su propia instrucción, porque Él vino para enseñar y predicar. Debemos hacer lo mejor que podamos por los hombres y luego esperar que nuestro Señor se digne certificar y confirmar nuestra enseñanza con su propia venida al corazón de los hombres. El término sus ciudades suena bastante singular. ¿Había nuestro Señor dado esas ciudades a los 12? Eso parece. En un sentido espiritual, nosotros vamos primero y tomamos posesión de las almas que se nos han confiado y luego el Rey mismo entra y toma las suyas de nuestras manos. Señor, dame muchas almas que puedan ser tuyas en el día de tu aparición. Con este fin, con gusto, iría a tus órdenes y predicaría tu palabra, confiando en poder escuchar el sonido de los pies de mi Maestro detrás de mí. El rey reivindica y aplaude a su heraldo. Cuando Juan oyó en la cárcel las obras de Cristo, envió 2 de sus discípulos y le dijeron: ¿Eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? Aquí comenzamos otra historia completamente diferente. El primer versículo debería haber ido con el capítulo anterior, al que pertenece. Juan estaba en prisión. No era un buen pájaro enjaulado, y su fe comenzó a flaquear. Eso piensan algunos. ¿Fue así o fue enviada esta embajada a nuestro Señor por el bien de los discípulos de Juan? Estaban dudando tanto que Juan no pudo tranquilizarlos sin la ayuda de Jesús. ¿O fue que Juan le insinuó a nuestro Señor que había dudas en el extranjero que serían respondidas con una nueva proclamación de su misión? ¿Era esto todo lo que Juan ahora creía capaz de hacer, es decir, invocar al Señor para que declarara sus derechos de la manera más decisiva? ¿Resolvió Juan obtener de nuestro Señor una declaración muy clara para que así sus discípulos pudieran ser transferidos fácilmente a Jesús? La cuestión de si nuestro Señor tenía una misión seguramente no fue por amor a Juan. Sabía muy bien que Jesús era el Hijo de Dios, pero cuando se enteró de todo eso, Jesús lo hizo. Es posible que se haya sorprendido de que él mismo fuera dejado en prisión y puede que haya pensado que posiblemente aún vendría otro antes de que todas las cosas pudieran rectificarse. Los pensamientos oscuros pueden llegar a los más valientes cuando están reprimidos en una celda estrecha. Él fue tan bueno que se formulará la pregunta de Juan para que pudiera recibir una respuesta distinta, tranquilizadora para él e instructiva para nosotros. Respondió Jesús y le dijo: Id y mostrad otra vez a Juan estas cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres tienen el Evangelio a su favor. Nuestro Señor no hace ninguna afirmación, pero presenta evidencia clara ante los ojos de los delegados de Juan. Basó la evidencia de su mesianismo en sus milagros, porque hoy en día se dice que los milagros son más una prueba de la fe que un apoyo a la misma. Una generación incrédula convierte incluso la comida en veneno. Lo que Juan había oído en prisión, sus mensajeros debían verlo por sí mismos y luego contárselo a su amo encarcelado. Los muros de la prisión no pueden excluir las noticias de Jesús, pero las buenas noticias llegan mejor a través de amigos que son testigos personales. Los mensajeros recibieron la orden: vayan y muestren otra vez a Juan aquellas cosas que oís y veis.
En cuanto a oír y ver, tenían más de lo que podían informar plenamente y más que suficiente para hacerles ver por sí mismos que Jesús era el Cristo. Las curas realizadas fueron todas benéficas, sobrehumanas y del tipo predicho por los profetas como señal de la venida del Mesías. La prueba fue acumulativa, el argumento aumentó en poder. Las dos últimas pruebas evidentemente se colocan como el clímax del argumento. Los muertos resucitarán y a los pobres se les predicará el Evangelio. Estas dos maravillas se encuentran una al lado de la otra. Hay tanto de milagro en el Evangelio del pobre como en la resurrección del muerto. Los discípulos de Juan habían llegado en el momento adecuado cuando la obra de nuestro Señor estaba en pleno apogeo y todas estas obras maravillosas se sucedían rápidamente. Jesús es su propia prueba. Si los hombres quisieran tener argumentos a favor del Evangelio, que oigan y vean qué es y qué hace. Digamos a las almas en la prisión de la duda lo que hemos visto hacer a Jesús. Y bienaventurado aquel que no se escandalice en mí. Bienaventurado el hombre que cree así, que su fe no puede hacer tropezar. Una pista para Juan es la que Juan no se había caído, pero muy posiblemente había tropezado. Se había sentido un poco presionado por una sensación de no ser liberado en un momento de necesidad y por eso había hecho la pregunta. Bienaventurado el que puede ser dejado en prisión, pues puede ser silenciado en su testimonio, puede parecer abandonado por su Señor y sin embargo puede excluir toda duda. Juan recuperó rápidamente esta bienaventuranza y recuperó plenamente su serenidad. Señor, concédeme estar firmemente asentado en mis convicciones, para que pueda disfrutar de la bienaventuranza que brota de una fe inquebrantable, que nada acerca de ti me haga jamás tropezar contigo. Y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la multitud acerca de Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Nuestro Señor tarde o temprano dará testimonio del hombre que ha testificado fielmente de él. Juan honra a Jesús y a su debido tiempo Jesús honra a Juan. Nuestro Señor pregunta a sus oyentes ¿qué pensaban de Juan? ¿Fuiste a ver a Juan? Incluso, ¿saliste al desierto para echar un vistazo? ¿Qué viste? ¿Un orador vacilante? ¿Un hombre que sintió la influencia de su época y se inclinó ante su espíritu, como un junco en la brisa? No, en verdad Juan era un servidor del tiempo. Eso no era Juan, ni un cortesano adulador, ni complacía a los grandes. El Bautista no había enviado a Jesús porque fuera débil, sino porque hablaba honestamente y estaba tan ansioso por tener una certeza absoluta que no podía soportar la sombra de una duda. Juan envió al cuartel general para hacer la seguridad doblemente segura, mediante una nueva declaración de los propios labios de Cristo. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que visten ropas nuevas están en las casas de los reyes. ¿Viste a un hombre de modales cortesanos, vestido costoso, dicción pomposa y expresiones delicadas? ¿Era Juan un predicador de la corte, apto para halagar a las damas reales? Si es así, ¿cómo llegó a estar en el desierto? He aquí los que visten ropas suaves están en las casas de los reyes. Juan era odiado por sus claras reprensiones y la venganza contra él ardía en el corazón de uno que estaba cerca del trono porque no sabía cómo permanecer en silencio en presencia del pecado real. Juan el Bautista no estaba en el palacio, lo habían ascendido a prisión. Su estilo había irritado el oído por una situación desvergonzada, por una princesa desvergonzada, porque no sabía pronunciar palabras suaves como aquellas que están vestidas con vestiduras suaves. Así nuestro Señor da testimonio de Juan, quien vino a ser su testigo. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo y más que un profeta, porque este es aquel de quienes está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan fue todo lo que había sido el más grande de los profetas y se acercó más a Jesús que todos los demás. Los pasos de su maestro le pisaban los talones, brillaba como la estrella de Milton, la más hermosa de las estrellas, la última en el tren de la noche, si es mejor que no pertenezcas al amanecer. Era casi un predicador del Evangelio, y al no llegar a ese punto fue el principal entre los profetas, sí, y más que un profeta. En el libro de Malaquías, el Señor Dios había prometido enviar un mensajero antes del Mesías, y ahora el mismo Mesías cita la profecía con un cambio de personas que no se puede extender
excepto cuando crecemos en la Trinidad en unidad. El que es yo es también tú, según el aspecto en que se le mire a él o a la persona que habla. Juan fue el mensajero de Dios para preparar el camino del Señor Jesús, y nuestro Señor lo reconoce en esa honorable capacidad. Jesús no se avergüenza de su heraldo porque está en prisión, sino que habla más abiertamente de él. Juan había confesado a su Señor y ahora su Señor le confiesa. Esta es una regla de nuestro Rey. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús coloca a Juan en una posición muy alta y sabemos que su juicio es verdadero. Hasta la venida de nuestro Señor, Juan era el mayor de los profetas nacidos, pero la nueva dispensación estaba en un plano más elevado porque se había establecido el reino de los cielos, como podemos decir por regla general, que el día más oscuro es más claro que la noche más brillante. Así, Juan, aunque primero de su propio orden, está detrás del último del orden nuevo o evangélico. El más pequeño en el evangelio está en un terreno más alto que el más grande bajo la ley. Cuán privilegiados somos nosotros que en virtud de entrar en el reino de los cielos por la fe, podemos ver, oír y disfrutar aquellas cosas en las que ni siquiera el profeta de profetas pudo entrar. Podemos estar seguros de que no hay nada mejor por descubrir o revelar que ese reino celestial al que nuestro Señor y Rey nos ha traído. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan había despertado una seriedad inusual que no había desaparecido. Los hombres estaban ansiosos por las glorias del reino de los cielos. Aunque lo malinterpretaron, estaban ansiosos por apoderarse de él. El mismo Juan, en su exceso de entusiasmo, había enviado a sus 2 discípulos a nuestro Señor con una pregunta impaciente. Nuestro Salvador no censura su intensa investigación, pero dice que así debe ser. Juan había introducido una violencia santa y acababan de verla en su pregunta, y nuestro Señor quería que todos esos quienes obtendrían el reino lo capturarían con el mismo afán apasionado. Había llegado el momento de poner fin a la indiferencia y adoptar una santa resolución en cuanto a las cosas de Dios. Así, el Rey expone el espíritu que se exige en aquellos que participarán y suertearán en su gran causa y reino. Señor, despiértanos. No permitamos que utilicemos una formalidad muerta, donde solo la violencia viva puede servir. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio en todo momento. Juan puso fin a la cadena de pronosticadores y ahora aparece el Señor mismo. Nuestro Señor traza una línea con Juan diciendo hasta Juan. De ahora en adelante el reino está establecido. Y si lo queréis recibir, este es el Elías el que había de venir. Juan era el Elías que buscaban. ¿La gente lo creería? ¿Obedecer su orden de arrepentirse? ¿Lo creería? Entonces él sería para ellos un verdadero Elías y les enderezaría el camino del Señor. Incluso un hombre enviado por Dios es para su oyente en gran medida lo que ese oyente decide hacer de él. Sin duda muchos hombres han perdido grandes beneficios porque no los han aceptado. Si lo queréis recibir. Un ministro puede ser el canal de salvación o el medio de edificación espiritual o de gozo incomparable, pero si no se recibe puede convertirse en un cansancio o en algo tan sin sentido como el metal que resuena o el tintineo de un címbalo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Este asunto es digno de atención. Si puedes escuchar algo, escucha esta verdad. Esta llamada de atención debe repetirse con frecuencia a través del oído que escucha. La bendición divina llega al alma. Por tanto, oye y tu alma vivirá. Nuestro Señor, Rey, que hizo el oído, tiene derecho a exigir su atención a su voz. Algunos hombres no tienen oídos para oír la verdad, pero sí oídos rápidos para la falsedad. Deberíamos estar agradecidos por si el Señor nos ha dado percepción espiritual, porque el oído que oye y el ojo que ve, ambos provienen del Señor. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es como los niños que se sientan en las plazas y llaman a sus compañeros y dicen: «Os tocamos la flauta y no bailasteis. Nos lamentamos ante vosotros y no os habéis lamentado».
Porque vino Juan que ni comía y bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre glotón y bebedor, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría está justificada por parte de sus hijos. Nuestro Señor condena la locura de la época en la que vivió. La gente no escucha al mensajero de Dios, quien quiera que sea, pero planteó objeciones infantiles. Por lo tanto, el Señor los compara con niños sentados en las plazas, a quienes sus compañeros les pedían que jugaran, pero nunca pudieron ponerse de acuerdo sobre el juego. Si algunos de los niños imitaban una boda y empezaban a tocar la flauta, los demás no bailaban. Y cuando propusieron un funeral y comenzaron a llorar, los demás no se lamentaron. Eran desagradables, hoscos y cautelosamente decididos a rechazar cualquier oferta. Esa era la manera necia de los hombres en los tiempos de nuestro Señor. Juan era una saeta. La gente decía que debía estar loco y bajo la influencia de un demonio. Jesús es un hombre entre los hombres y va a sus fiestas. Se le acusa de comer y beber en exceso y de asociarse con los sórdidos y malvados. No había forma de complacerlos. Así es esta hora. Un predicador que habla con dicción elegante es demasiado florido y otro que usa un discurso sencillo es vulgar. El predicador instructivo es aburrido y el predicador sincero es demasiado excitable. A algunas personas no les conviene, incluso el gran Señor de todos encuentra sus labios arreglados encontrados con descontento. Sin embargo, después de todo, la sabiduría transmitió sus enseñanzas a través de embajadores correctamente elegidos. Ella es justificada por sus hijos. Sus hijos reconocieron la idoneidad de sus mensajeros y sus mensajeros, que también eran sus hijos, fueron un crédito a su elección y justificaron su selección y preparación de ellos. El Dios omnisapiente es mejor juez que cualquiera de nosotros sobre lo que debe ser un ministro. Bien escribió George Herbert: no juzgues al predicador, él es tu juez. Las variadas órdenes de predicadores son todas necesarias, y si lo supiéramos, son todas nuestras, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, y nos corresponde no poner objeciones a ellos, sino prestar atención sincera a sus propuestas. Señor, líbranos de un espíritu cautivo y crítico, porque si comenzamos a objetar es probable que sigamos así. Si no escuchamos a un predicador, pronto nos cansaremos de un segundo y un tercero, y en poco tiempo puede suceder que no podamos escuchar a ningún ministro para sacar provecho. La maravillosa porción de las Escrituras que constituye el resto de este capítulo trata de tres cosas sobre las cuales ha habido grandes disputas, a saber, la responsabilidad del hombre, la elección soberana de Dios y las invitaciones gratuitas del Evangelio. Todas ellas están aquí en feliz combinación. Entonces comenzó a reprender a las ciudades donde se realizaban la mayoría de sus obras poderosas, porque no se arrepintieron. Algunas ciudades fueron más favorecidas con la presencia del Señor que otras, y por eso él esperaba más de ellas. Estas ciudades deberían haberse arrepentido, de lo contrario Cristo no las habría reprendido. El arrepentimiento es un deber. Cuanto más oyen y ven los hombres acerca de la obra del Señor, mayor es su obligación de arrepentirse. Donde más se da, más se exige. Los hombres son responsables de la forma en que tratan al Señor Jesús y sus milagros. Hay un momento para la reprensión. Entonces comenzó él. El predicador más amoroso verá motivos para quejarse de sus impenitentes oyentes. Él reprende incluso a aquel que también lloró. El arrepentimiento es a los que nos dirigimos nosotros, los predicadores, y cuando no lo vemos nos sentimos muy preocupados. Nuestro problema no es que nuestros oyentes no aplaudieran nuestra habilidad, sino que no se arrepintieron. Tienen bastante de qué arrepentirse y sin arrepentimiento la aflicción caerá sobre ellos, y por eso lamentamos que no se arrepientan. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los poderosos, o más bien, si las obras que fueron poderosamente hechas en vosotros se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace mucho que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Jesús sabía cuál sería el destino de ciertos pueblos judíos y sabía cuál serían las ciudades paganas y lo que habrían hecho si hubieran sido colocadas en sus circunstancias favorables. Habló infaliblemente. Corazín y Betsaida perdieron grandes privilegios, pero habrían sido eficaces si se los hubieran concedido a Tiro y Sidón. Según la declaración de nuestro Señor,
Dios dio la oportunidad donde fue rechazada y no se dio donde hubiera sido aceptada. Esto es cierto, pero qué misterio. El punto práctico fue la culpa de estas ciudades favorecidas, en el sentido de que permanecieron impasibles ante las vistas que habrían convertido a los paganos sidonios. Sí, y les hizo arrepentirse rápidamente, hace mucho tiempo, y de la manera más humillante, en silicio y en ceniza. Es un hecho triste que nuestros impenitentes oyentes desprecien una gracia que habría llevado a los caníbales a los pies del Salvador. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Por terrible que sea el infierno de estas dos ciudades pecadoras, su castigo será más llevadero que la sentencia dictada sobre las ciudades de Galilea, donde Jesús enseñó y obró milagros de amor. El pecado es proporcional a la luz. Aquellos que perecen con la salvación, sonando en sus oídos, perecen con venganza. Seguramente el día del juicio estará lleno de sorpresas. ¿Quién hubiera pensado ver a Betsaida hundirse más bajo que Sidón? Los creyentes no se sorprenderán en el día del juicio porque recordarán en ese día lo que dijo nuestro Señor: os digo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, serás abatida al infierno, porque si los milagros que han sido hechos en ti se hubieran hecho en Sodoma, habrían permanecido hasta el día de hoy. La advertencia a Cafarnaún es, si es posible, aún más enfática, porque Sodoma en realidad fue destruida por fuego del cielo. Capernaún, su propia ciudad, cuartel general del ejército de salvación, había visto y oído al Hijo de Dios. Había hecho en él lo que incluso los sodomitas habrían sentido y, sin embargo, permaneció impasible. Esos repugnantes pecadores de la maldita Sodoma, si hubieran contemplado los milagros de Cristo, habrían abandonado sus pecados de tal manera que su ciudad se habría salvado. Jesús sabía que así habría sido y por eso se lamentó al ver a Capernaum permanecer tan endurecida como siempre. Debido a este rechazo de privilegios especiales, la ciudad que había sido exaltada al cielo sería rebajada en castigo tan bajo como había sido elevada en privilegios. Que ninguno de nuestra raza inglesa favorita perezca en la misma condena. ¡Ay! ¡Cuánto tememos que millones de ellos lo hagan! Pero os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que por ti. ¿Qué soportará Sodoma cuando el gran juez de todos designe el destino de los malvados? Tal vez no intentemos darnos cuenta, pero será algo menor que la pena infligida a aquellos que han pecado contra la luz y han rechazado el testimonio del Señor desde el cielo. Rechazar el Evangelio del Hijo de Dios es crearse un infierno séptuple. Aquí nuevamente nuestro Señor habla desde su plena autoridad con os digo. Él habla lo que sabe, él mismo será el juez. Hasta ahora nuestro Señor habló con tristeza en el corazón, pero su frente se aclaró cuando llegó a la gloriosa doctrina de la elección en el siguiente versículo. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes y las revelaste a los niños. Así es, Padre, porque así te pareció bien. Se volvió hacia el otro lado de la verdad. Jesús respondió: una doctrina responde a otra. La gracia soberana es la respuesta a la culpa abundante. Con espíritu de alegría, Jesús ve cómo la gracia soberana se enfrenta a las abundancias irrazonables del pecado humano y elige los suyos propios, según el beneplácito de la voluntad del Padre. Aquí está el espíritu con el que considerar la gracia electora de Dios. Te doy gracias. Es motivo de profunda gratitud. Aquí está el autor de la elección, oh Padre. Es el Padre quien hace la elección y revela las bendiciones. Aquí está su derecho a actuar como lo hace. Él es Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién cuestionará el beneplácito de su voluntad? Aquí vemos los objetos de la elección, bajo ambos aspectos, los elegidos y los ignorados. Los niños ven porque se les revelan verdades sagradas y no de otra manera. Son débiles e inexpertos, son simples y poco sofisticados. Pueden aferrarse y confiar, llorar y amar, y a ellos el Señor les abre los tesoros de la sabiduría. Los objetos de elección divina son estos: Señor, déjame ser uno entre ellos. Las verdades del reino celestial están ocultas, por un acto judicial de Dios, a los hombres que en su propia estima son los sabios y prudentes. No pueden ver porque confían en su propia luz tenue y no aceptan la luz de Dios. Aquí vemos también la razón de la elección, la voluntad divina. Así te pareció bien vista.
No podremos ir más allá de esto. La lección le pareció buena a aquel que nunca yerra y por eso es buena. Esta es para los hijos de Dios la razón que está por encima de toda razón. Deus vult nos basta. Si Dios quiere, así debe ser y así debe ser. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, pero al Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Aquí tenemos el canal a través del cual obra el amor electivo hacia los hombres. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, todas las cosas se ponen en manos del mediador, manos preparadas tanto para Dios como para el hombre, porque solo Él conoce a ambos a la perfección. Jesús revela al Padre a los niños que ha elegido. Solo el Padre puede llenar al Hijo con bendición y solo a través del Hijo puede esa bendición fluir a cualquiera de la raza de los hombres. Conoced a Cristo y conocéis al Padre, y sabed que el Padre mismo os ama. No hay otra manera de conocer al Padre sino a través del Hijo. En esto se regocijó nuestro Señor, porque le es querido su oficio de mediador y le encanta ser el camino de comunicación entre los dos. El Padre a quien ama y el pueblo a quien ama por amor al Padre. Observe la íntima comunión entre el Padre y el Hijo y cómo se conoce o como se conocen como nadie más podrían hacerlo. O ver todas las cosas en Jesús por designación del Padre y así encontrar el amor y la gracia del Padre al encontrar a Cristo. Alma mía, aquí hay grandes misterios. Disfruta lo que no puedes explicar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí la graciosa invitación del Evangelio en la que las lágrimas y las sonrisas del Salvador estaban mezcladas, como en un arco iris de promesa del pacto. Venir no ahuyenta a nadie. Él los llama a sí mismo. Su palabra favorita es ven. No ve a Moisés, ven a mí. A Jesús mismo debemos llegar mediante una confianza personal. No debemos acudir primero a la doctrina, las ordenanzas o al ministerio, sino al Salvador personal. Todos los que están trabajados y cargados pueden venir. Él no limita el llamado a los que trabajan espiritualmente, sino que llama a todo el que trabaja y está cansado. Es bueno darle el mayor sentido a todo lo que habla la misericordia. Jesús me llama. Jesús promete descanso como su regalo. Su descanso inmediato, personal y eficaz lo da gratuitamente a todos los que acuden a Él por fe. Venir a Él es el primer paso y Él nos ruega que lo demos. En sí mismo, como gran sacrificio por el pecado, la conciencia, el corazón y el entendimiento obtienen completo descanso. Cuando hayamos obtenido el descanso que Él nos da, estaremos listos para oír hablar de un descanso adicional que encontraremos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Toma mi yugo y aprende. Esta es la segunda instrucción. Trae consigo un descanso adicional que encontramos. El primer descanso lo da mediante su muerte. El segundo lo encontramos al copiar su vida. Esta no es una corrección de la declaración anterior, sino una adición a la misma. Primero descansamos por la fe en Jesús y luego descansamos mediante la obediencia a Él. Al descanso del miedo le sigue el descanso de la turbulencia, de la pasión interna y del trabajo pesado del yo. No solo debemos llevar un yugo, sino su yugo, y solo debemos someternos a él cuando no sea impuesto, sino que debemos llevarlo sobre nosotros. Debemos ser trabajadores y tomar su yugo, y al mismo tiempo debemos ser eruditos y aprender de él como nuestro maestro. Debemos aprender de Cristo y también aprender de su Padre. Él es a la vez maestro y lección. Su gentileza de corazón lo capacita para enseñar, para hacer la ilustración de su propia enseñanza y para realizar en nosotros su gran diseño. Si podemos llegar a ser como Él es, descansaremos como Él lo hace. No solo descansaremos de la culpa del pecado que Él nos da, sino que descansaremos en la paz de la santidad que encontramos mediante la obediencia a Él. Él es el corazón, el que hace o estropea al resto del hombre. Señor, haznos humildes de corazón y tendremos reposo de corazón. Toma mi yugo. El yugo que llevamos con Cristo debe ser necesariamente feliz y la carga que llevamos por Él debe ser bendita. Descansamos en el sentido más pleno cuando servimos si Jesús es el Maestro.
Somos descargados al llevar su carga, descansamos al hacer sus recados. Venid a mí es, pues, una prescripción divina que cura nuestros males mediante el perdón del pecado, mediante el sacrificio de nuestro Señor, y nos causa la mayor paz al santificarnos para su servicio. Oh, que la gracia esté siempre viniendo a Jesús e invitando constantemente a otros a hacer lo mismo, siempre libre pero siempre llevando su yugo, tener siempre el resto una vez dado, pero siempre encontrando más. Esta es la experiencia de quienes vienen a Jesús siempre y para todo. Bendita herencia, y es nuestra. Capítulo 12. Nuestro Rey como Señor del sábado. En aquel tiempo Jesús iba en día de reposo por los sembrados y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Probablemente iban en camino a la sinagoga. Se les permitía por ley, tomaban espigas al pasar, pero la objeción de los fariseos era que lo hicieran en sábado. Para sus mentes hipercríticas, arrancar era cosechar, quitar el grano de la cáscara era trillar. Consideraban sus tradiciones y fantasías como un código de ley, y según esto los discípulos estaban haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Acudieron al mismo Jesús con sus graves quejas. Por una vez se armaron de valor para tratar con el líder, porque se sentían muy fuertes en la cuestión del sábado y consideraron justo achacar las faltas de los discípulos a la puerta de su maestro. Por cierto, aprendemos de esta historia que nuestro Señor y sus discípulos eran pobres y que aquel que alimentó a las multitudes no usó su poder milagroso para alimentar a sus propios seguidores, sino que los dejó hasta que hicieron lo que los hombres pobres se ven obligados a hacer para proveer un poco de dinero. Quédate para tus estómagos. Nuestro Señor no soborna a nadie para que lo siga. Pueden ser sus apóstoles y sin embargo tener hambre en sábado. ¿Por qué estos fariseos no les dieron pan y así les impidieron hacer aquello a lo que se oponían? También podríamos preguntarnos: ¿cómo llegaron a ver los discípulos? ¿No quebrantaron el sábado al poner vigilancia sobre ellos? Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Habla a sus eruditos oponentes como si no hubieran leído la ley que profesaban defender. ¿No habéis leído? El ejemplo de David sirvió bien al hijo de David. De su ejemplo quedó claro que la necesidad no tiene ley. David violó la ley del tabernáculo cuando él y su grupo fueron presionados por el hambre, y esa violación de la ley afectó al ritual judío en un punto muy especial y tierno, y sin embargo nunca fue reprendido por ello. Haber comido el pan santo por blasfemia, bravuconería o frivolidad podría haber involucrado al ofensor en el juicio de muerte, pero hacerlo en una necesidad urgente no era censurable en el caso de David. Así como los hombres excusan cualquier violación de los modales requerida por la presión del hambre, así el Señor permite que cualquier punto ceremonial de la ley dé paso a su misericordia y a la evidente necesidad del hombre. La ley del sábado nunca tuvo como objetivo obligar a pasar hambre a los hombres hambrientos, como tampoco lo hicieron la ley de la casa de Dios y los panes de la proposición. Las obras necesarias son lícitas en sábado. ¿O no habéis leído en esta ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son irreprensibles? Pero yo os digo que en este lugar hay uno mayor que el templo. Este ejemplo va absolutamente al grano. Los sacerdotes trabajan duro el sábado en ofrecer sacrificios y de otras maneras designadas, pero debían ser honrados en lugar de censurados por hacerlo, ya que tenían la aprobación de la ley del templo. Pero en el caso de los discípulos de Cristo, lo que hicieron contó con la sanción del Señor del templo, que es mucho más grande que el templo. El trabajo realizado para Dios en sábado no es una verdadera profanación del sábado, aunque pueda parecerlo a aquellos cuya religión radica enteramente en observancias externas. Si trabajamos con Jesús y para Jesús, no nos importan las críticas de los formalistas. Así como la sustancia es mayor que la sombra, así nuestro Señor es mayor que el templo o cualquiera o todas las leyes ceremoniales, y su sanción anula todas las interpretaciones de la ley que el ascetismo o la superstición puedan imponernos. Las obras de piedad son lícitas en sábado.
Pero si supierais lo que esto significa, tendré misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Nuestro Señor había irritado a los fariseos al decir 2 veces, ¿no habéis leído? ¿Imaginas que hubieran dejado alguna parte de los salmos o de la ley sin leer? Ahora los ataca nuevamente con la acusación de ignorar el significado de un pasaje de los profetas. Si supierais lo que esto significa. Luego cita Oseas 6:6 que había usado contra ellos antes. Tendré misericordia y no sacrificios. Debe haber mucho en esta palabra del profeta para que sea tan favorita de nuestro Señor. Dios prefirió que sus sacerdotes dieran más bien el pan de la proposición consagrado a David como un acto de misericordia que mantenerlo sagrado para su uso. Preferiría que los discípulos dedicaran unos minutos a arrancar espigas para saciar su hambre que sufrir desmayos para perseverar la santidad del día. Teniendo así el permiso del Señor mismo, aquellos que permitieron el acto misericordioso de eliminar el hambre eran inocentes y no debían ser condenados. De hecho, no habrían sido condenados si sus críticos hubieran estado mejor instruidos. Las obras de misericordia son lícitas en sábado. Porque el Hijo del Hombre es Señor incluso el día de reposo. Esto deja todo el asunto fuera de toda duda. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, estando en unión con la Deidad, es Señor de todo lo que está dentro del alcance de esa ley que concierne a Dios y al hombre, ya que Él es mediador y por lo tanto puede disponer y disponer de sábados como Él quiera. Lo ha hecho y ha interpretado la ley sabática, no con licencia sino con una dulce razonabilidad que los religiosos más rígidos no exhiben. Da su ejemplo y enseñanza, y de ahí aprendemos que el sábado no es profanado por obras de necesidad, piedad o misericordia, y que no debemos preocuparnos por los agudos discursos de los formalistas hipercríticos que tensan la ley sabática y convierten en esclavitud lo que estaba destinado a ser un tiempo de santo descanso. Y cuando salió de allí entró en la sinagoga de ellos. Llegó el momento en que volvió a surgir la cuestión del sábado en referencia a la obra de nuestro Señor entre los enfermos. Jesús dio el ejemplo de asistir al culto público. Las sinagogas no tenían un nombramiento divino para autorizarlas, pero por la naturaleza de las cosas debe ser correcto y bueno reunirse para adorar a Dios en su propio día, y por lo tanto Jesús estaba allí. No tenía nada que aprender, pero subió a la asamblea el día que el Señor Dios lo había santificado. Y aquí había un hombre que tenía su mano seca, y ellos preguntaron, diciendo, ¿es lícito curar en los días del sábado? Para que pudieran acusarlo. El incidente fue digno de mención y por eso se menciona con un he aquí. Fue notable que tan pronto se produjera un caso que volviera a plantear el asunto en disputa. ¿Llevaron los fariseos al hombre de la mano seca a la sinagoga para plantear la pregunta de forma práctica? ¿Iban a la sinagoga para complacer su intolerancia y no para adorar? Es de temer que muchos hoy en día los limiten. Antes de que nuestro Señor hiciera cualquier movimiento hacia un milagro, estaban hacia Él con lo que se esperaba que resultara una pregunta complicada. ¿Es lícito curar en los días de reposo? Había afirmado ser Señor del sábado y ahora ellos son con mucha muestra de justicia. Presentarle una dificultad, pero fue con un propósito vil. En el carácter moral del interrogatorio todo depende del motivo. No pidieron aprender de él, sino que pudieran acusarlo. Estaban en la trampa, pero no se llevaron nada con su maliciosa habilidad. Y les dijo, ¿quién habrá entre vosotros que tenga una oveja y si en día de sábado se cae en un hoyo no la agarra y la saca? ¿Cuánto mejor entonces es un hombre que una oveja? Por lo que es lícito hacer bien en los días de reposo. Él responde a su pregunta con otra. Les propone un caso y los convierte en jueces del mismo. Si un hombre pobre con una oveja la viera caer en un hoyo o queda arrojada de espaldas en sábado, ¿no la agarraría y la sacaría y la pondría en pie? Por supuesto que lo haría y tendría razón al hacerlo. ¿Cuánto mejor entonces es un hombre que una oveja? Por lo tanto, es y debe ser correcto socorrer a un hombre. Desgraciadamente, algunos actúan como si un hombre no fuera mejor que un animal, porque sus perros y caballos están mejor alojados que sus trabajadores y están más indignados por la muerte de un zorro que por la muerte de hambre de un pobre. El argumento de nuestro Señor fue abrumador. Una vez que se demuestra que una forma de bondad humana es correcta,
Se admite toda clase de acciones benéficas y es lícito hacer bien en los días de reposo. Uno se pregunta si alguien alguna vez pensó lo contrario, pero el celo por lo externo y el odio a la religión espiritual, cuando están unidos, crean una intolerancia estrecha tan cruel como ridícula. Nuestro Señor nos ha liberado del yugo rabínico y encontramos descanso para nuestras almas en un verdadero sábado espiritual. Sin embargo, nadie debe interferir en esa libertad y esa licencia y tratar el día del Señor como si fuera suyo y pudiera usarlo para sus propios fines. Es mejor que guarden el sábado quienes en el séptimo día y siempre descansan de sus propias obras, como Dios lo hizo de las suyas. Pero, ¿cómo puede un hombre descansar hasta conocer la obra consumada de Dios en Cristo Jesús? Entonces dijo al hombre: extiende tu mano, y la extendió, y fue restaurada entera, como el otro brazo. Así nuestro Señor prácticamente llevó a cabo su propia enseñanza. El que podía realizar un milagro de este tipo era divino y podía interpretar correctamente su propia ley. El hombre estaba sentado y Jesús le ordenó que se pusiera de pie para que todos pudieran observarlo, y luego le pidió que levantara la mano para que todos pudieran ver su condición sin vida. No parece que su brazo estuviera seco, como algunos han supuesto, pero pudo, usando su brazo, extender su mano a la vista del público. Hecho esto, el Señor la restauró enseguida, delante de toda la sinagoga y delante de los fariseos cautivos. El hombre estiró cada dedo perfectamente, recuperado de su vigor natural. El pobre había escondido su mano cuando se secó, pero cuando se recuperó, era necesario que fuera visto por todos en la sinagoga. Por esa mano restaurada, sanada en sábado, todos los hombres supieron que Jesús obraría obras de misericordia en sábado. Oremos para que hagan lo mismo en nuestras asambleas. Que las manos que han sido inútiles para propósitos santos puedan, por orden suya, sanarse. Si aquellos a quienes se les ordena crecer y vivir dejaran de cuestionar y obedecer como lo hizo este hombre, entonces su curación seguramente les llegaría como le sucedió al hombre obediente. Nuestro Rey en la majestad de su paz. Entonces los fariseos salieron y celebraron consejo contra él para destruirlo. En la sinagoga hacía demasiado calor para los fariseos y salieron, totalmente derrotados. Se retiran de la mirada del público, odiando al hombre que los había desconcertado tan completamente. No podían silenciarlo y por eso lo matarían. Aquellos que comienzan buscando acusar al Señor, pronto llegan a buscar destruirlo. No era fácil tocar a alguien que vivía tan en la estima del pueblo y por eso consultaron juntos sobre el método más seguro de proceder. El asesinato de Jesús fue en verdad el resultado de una malicia premeditada, ya que plantearon deliberadamente su acto cruel. Los hombres a esta hora todavía consultan contra él. ¿Por qué y para qué? Que respondan sus propias conciencias si las tienen. Los actuales ataques fríos y calculadores de los escépticos contra el Evangelio tienen un grado especial de crimen. Pero cuando Jesús lo supo, se retiró de allí y lo siguió mucha gente, y él los sanó a todos y les mandó que no lo hicieran saber. Todos sus consejos secretos fueron discernidos por su omnisciencia. Jesús lo sabía, actuó en consecuencia, no vino a contender con los caviladores y por eso se retiró del escenario de sus perpetuas disputas, pero no podía hacerlo solo. La multitud acudió en masa tras él y su amor no pudo negarse a bendecirlos con sanidad. No quería crear entusiasmo y por eso cuando la gente se reunió en multitudes, les ordenó que no anunciaran su presencia. Para él la popularidad se convirtió en un obstáculo en su obra y la rehuyó. Al evitar la notoriedad cumplió una antigua profecía. No tenemos ningún cargo para ocultar sus maravillas de gracia y por lo tanto, con alegría ampliaremos ese glorioso registro. Él los sanó a todos. Qué estímulo para las almas enfermas del pecado confiar en él. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he elegido, amado mío, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. No contenderá ni llorará, ni nadie oirá su voz en las calles. Es en Isaías 42 del 1 al 4 donde leemos palabras que se citan en su sentido completo, sino literalmente por el evangelista. El siervo de Dios elegido, amado y deleitable al Señor, revestido del Espíritu de Dios, vendría y revelaría la mente del Señor a las naciones, pero no sería con tumulto y agitación
ruido y clamor. Para evitar contiendas y ostentación, nuestro Señor tranquilizó a aquellos a quienes había sanado, o al menos les encargó que no lo hicieran conocer. Nuestro Señor no pretendía elevarse en la estima de la multitud luchando exitosamente con los fariseos, porque su método era de otro tipo. Los nombres dados aquí al Salvador son sumamente preciosos y dignos de nuestra cuidadosa mediación, y especialmente en relación con el pasaje de Isaías. Jesús es el elegido de Jehová, ordenado para ser su siervo, amado en esa capacidad y agradable a su Padre. El poder de este amado siervo de Dios residía en el Espíritu Divino, en la doctrina que enseñaría y en la ley que proclamaría, siendo toda su vida un juicio y condenación del pecado ante los ojos de todos los hombres, no con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu del Señor y la fuerza de la verdad. Él prevalecería. La ira del hombre en acaloradas controversias, el frenesí de la retórica salvaje, el torrente de declamación popular, todo esto lo dejó a meros pretendientes. Él desdeñó tales armas al establecer su reino. Algunos de sus seguidores han tomado un rumbo opuesto y están muy enamorados de los métodos clamorosos y descarados. En esto todavía descubrirán que no agradan al Señor. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará hasta que se envíe el juicio a la victoria. Dejó la caña cascada de la presencia farisea para demostrar su propia impotencia. En ese momento no valía la pena romperla, y pasó de largo el pábilo humeante de una religiosidad nominal y dejó todo el trato con él para otro día, cuando llegara la hora de poner fin a su ofensiva. Al final juzgará victoriosamente a aquellos hipócritas que eran inútiles como cañas cascadas y ofensivos como pábilo humeante, pero no haría esto durante su primera misión a los hombres. No tiene prisa por destruir toda pequeña oposición. Considero que este es el sentido exacto de las palabras a este respecto, pero como el pasaje es popularmente recibido, es igualmente cierto y mucho más rico en consuelo. Nuestro Señor Jesús no desdeña a los más débiles, aunque aparentemente sean inútiles como una caña cascada o incluso ofensivos como un pábilo humeante. Es gentil y no ejerce ninguna severidad dura. Él soporta y tolera a aquellos que no son agradables a sus ojos. Anhela vendar la caña rota y avivar el lino humeante para darle vida llameante. Oh, que los pobres pecadores recordaran esto y confiaran en Él. Y en su nombre confiarán los gentiles. Debido a que Él es tan bondadoso, los despreciados perros gentiles vendrán y se agazaparán ante sus pies y lo amarán como a su Maestro. Él será la esperanza de aquellos que quedaron sin esperanza. El deseo de nuestro Señor de tranquilidad y su evitación del antagonismo demostraron que era el Mesías de los profetas. ¿No confiaremos cada vez más en el ungido del Señor? Sí, como somos gentiles confiamos en su nombre. En nosotros se cumple esta profecía, pero cuán improbable parecía que los gentiles lo hicieran cuando Israel lo rechazó. Nuestro Rey y los poderes de las tinieblas. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de modo que los ciegos y los mudos hablaban y veían. Es bueno que los hombres se dediquen a llevar a otros a Jesús. Es seguro que de ellos saldrá algo bueno. Un caso extraordinario mostró una forma novedosa de la artesanía de Satanás. El espíritu maligno se había asegurado tapando las ventanas y la puerta del alma. La víctima era ciega y muda. ¿Cómo podría escapar? No pudo ver a su Salvador. Si clama a él. Pero el doble mal desapareció cuando en un instante Jesús expuso al demonio. Los ciegos y los mudos hablaban y veían. Cuando Satanás es destronado, las facultades espirituales comienzan a funcionar de inmediato. Nada desconcierta a nuestro Señor. A los hombres que no ven su pecado ni claman por misericordia, su gracia puede salvarlos. Señor, quédate con nosotros cuando prediquemos y expulsemos demonios por tu palabra. Entonces la incapacidad moral será reemplazada por una salud llena de gracia. Y todo el pueblo estaba asombrado y decía, ¿no es este el hijo de David? Una y otra vez hemos notado su asombro y aquí surgió una pregunta. Preguntó cuál pudo haber sido el paso de la fe venidera en muchos. Nuestra versión revisada omite muy apropiadamente el no.
Fue natural que los traductores lo incluyeran porque parece que muchos debieron haber visto al verdadero Salomón en este gran traumaturgo. Pero como no está en el original, no debemos permitir el no. Y entonces la pregunta muestra cuán extrañamente incrédulos eran y sin embargo cómo cierta convicción se impuso en ellos. Él es. No puede serlo, debe serlo, pero ¿lo es? ¿Es este el hijo de David? Había varias voces, pero la gente era de una en su asombro. Toda la gente estaba asombrada. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: Este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este era su amigo brebaje. Era viejo y rancio. Pero a falta de un producto mejor o sugerencia más amarga, se apegan a ella. Nuestro Señor estaba demasiado ocupado para responder a la vil calumnia en su primera aparición. O tal vez la odió tanto que no quiso tocarla, sino que dejó que la cosa abominable se envenenara con su propio veneno. Ahora lo sacan a relucir de nuevo y llegan al más mínimo detalle de la mentira al mencionar a Belcebú. Con el hombre del príncipe de los demonios con quien estaba aliado. Las mentiras crecen a medida que avanzan. Aquellos que dudan de la obra de Dios en la conversión de los pecadores pronto se vuelven temerarios y atribuyen el bendito cambio a la hipocresía, al interés propio, a la locura o a alguna otra influencia maligna. Y Jesús conoció sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y cada ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo se mantendrá entonces su reino? El lector del pensamiento los enfrenta con un argumento en el más alto grado, concluyente, abrumándolos al reducir su afirmación al absurdo. Imagínese a Satanás dividido contra Satanás, y su reino desgarrado por una guerra civil. No cualesquiera que sean los defectos que tengan los demonios no están en conflicto entre sí. Esos defectos están reservados para los sirvientes de un maestro mejor. O si las divisiones en la iglesia no fueran tantas y tan desoladoras como son, sería una circunstancia muy esperanzadora si pudiéramos oír hablar de divisiones entre los poderes de las tinieblas, porque entonces caería el reino de Satanás. No, fariseos astutos, vuestra sugerencia calumniosa es claramente una mentira y los hombres razonables no deben dejarse atrapar por ella. Y si yo por Belcebú expulso a los demonios, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Nuestro Señor aquí usó un argumento adecuado para los hombres con los que trató. No era tan contundente sí mismo como el anterior, pero como argumento para ellos, llegaría a casa con singular fuerza. Algunos de los discípulos de los fariseos y probablemente algunos de sus hijos actuaron como exorcistas y verdadera o falsamente profesaban expulsar demonios. Si Jesús obró esta maravilla por medio de Belcebú y los fariseos la habían hecho descubrir, ¿cómo podrían haberla aprendido mejor que de sus propios hijos? ¿Tuvieron sus hijos tratos con el príncipe demonio? Esto los empalaría en los cuernos de un dilema y les impediría volver a pronunciar esa maliciosa invención por el bien de sus propios amigos. Pero si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios habrá llegado a vosotros. Nuestro Señor en efecto dice: si expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces es una nueva era, comenzando. El poder divino ha entrado en claro conflicto con el maligno y es manifiestamente victorioso. En mi persona se inaugura el reino de Dios y vosotros sois colocados en una posición de gracia ventajosa por mí o por mi persona estar entre vosotros. Pero si los demonios no son expulsados por el Espíritu de Dios, el trono de Dios no está entre vosotros y sois grandes perdedores. El derrocamiento del mal es una prueba clara de que ha llegado el reino de la gracia. Ten en cuenta que aunque nuestro Señor tenía poder propio, honró al Espíritu de Dios y obró con su energía, y mencionó el hecho de que así lo hizo. ¿Qué podemos hacer sin ese Espíritu? Señor Dios, Espíritu Santo, enséñanos a esperar en ti. ¿Cómo puede uno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, excepto que primero ata al hombre fuerte y entonces arruinará su casa? El diablo es el hombre fuerte, el ladrón gigante. Mantiene a los hombres en posesión como guerrero, posee su propiedad. No se puede obtener de él sus bienes sin antes encontrarse consigo mismo.
La mera idea de malcriarlo mientras eres su amigo o él no está sometido es ridícula. Nuestro Señor, cuando comenzó su obra, ató a Satanás. La presencia de Dios en carne humana era una restricción para el enemigo del hombre. Habiendo atado al enemigo, ahora saca de su casa los despojos que antes habían estado en su poder para siempre. No hay liberación para nosotros excepto por la victoria de nuestro Señor sobre nuestro poderoso tirano. Gloria a su nombre, que ha atado a los poderosos y les quita su presa. Esta fue la explicación justa y evidente de nuestro Señor sobre el asunto sobre el cual los fariseos teorizaron tan vilmente. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge se dispersa. Nuestro Señor no había hecho ningún compromiso con Satanás. Satanás no estaba con él, sino contra él. Quería ser igualmente decisivo en sus tratos con todas las demás partes. Los hombres deben ponerse de su lado o ser considerados sus oponentes. No puede haber un término medio. Jesús quiso decir la guerra con el gran enemigo y con todos los que estaban del lado del mal. Los hombres prácticamente necesariamente tomarán partido. Sus acciones tenderían a congregarse hacia él o a dispersarse de él. Jesús es el único centro posible de la unidad humana, y cualquier enseñanza que une a los hombres en él los dispersará a través de egoísmo, orgullo, odio y mil otras fuerzas desintegradoras. Nuestro Rey ha arrojado al suelo el instrumento de batalla y nunca aceptará treguas ni compromisos. Señor, nunca permitas que dude sino estar contigo y reunirme contigo. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Aquí hay una advertencia solemne para estos fariseos calumniadores. El pecado de injuriar al Espíritu de Dios e imputar su obra a Belcebú es muy grande, y de hecho endurece tanto el corazón que los hombres que son culpables de ello nunca se arrepienten y en consecuencia nunca son perdonados. Nuestro Señor dejó que sus oponentes vieran hacia dónde se estaban desviando. Estaban al borde de un pecado cuyo perdón no sería posible. Debemos ser muy tiernos en nuestra conducta hacia el Espíritu Santo, porque su honor tiene una guardia especial a su alrededor mediante un texto tan solemne como este. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. ¿Por qué debería pronunciarse una palabra contra Jesús? Sin embargo, se dicen muchas palabras así y Él perdona. Pero cuando se trata de confundir intencionalmente al Espíritu Santo con el espíritu maligno, la ofensa es grave y atroz y muy endurecedora para el corazón. En ningún estado de la economía divina fue posible extender el perdón a alguien que voluntariamente consideraba que Dios mismo estaba aliado con el diablo. Esto es muerte espiritual, más aún podredumbre y corrupción del tipo más pútrido. No es un error, sino una blasfemia malvada y deliberada del Espíritu Santo que se atreve a imputar sus obras de gracia y poder a un agente diabólico. El que es culpable de este crimen atroz se ha pecado a sí mismo hasta una condición en la que el sentimiento espiritual está muerto y el arrepentimiento se ha vuelto moralmente imposible. Hacer bueno el árbol y buenos sus frutos, o si no hacer el árbol corrupto y su fruto corrupto, porque por su fruto se conoce al árbol. Aún así discute con los fariseos y casi dice: sed coherentes, acéptame a mí y a mis obras, o recházame a mí y a mis obras, porque solo por mis obras podéis juzgarme, pero no admitáis que el trabajo es bueno y luego me acuses de estar en aliado con el diablo al hacerlo. Si estuviera aliado con el diablo, debería hacer obras como las que hace el diablo y no obras que sacudan su reino. La protesta es más poderosa porque está fundada en la Iglesia. Juzgamos a un árbol por sus frutos y a un hombre por sus acciones, y no existe otro modo veraz de juzgar. Lea las palabras sin conexión y éstas le enseñarán la gran verdad general, que la vida interior y la exterior deben corresponder. Oh generación de víboras, ¿cómo podéis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón, de eso mismo habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón produce malas cosas. Nuestro Señor los acusa de ser malos. Repite las palabras de Juan: oh generación de víboras, habían hablado mal. ¿Cómo podrían actuar de otra manera cuando sus corazones estaban tan llenos de malicia hacia Él?
Habían llegado al extremo de la malevolencia al acusarlo de estar aliado con Satanás, y esto solo mostraba el tesoro de maldad que había en sus corazones. Lanzaron el mal con energía de temperamento y con prodigalidad de falsedad, porque tenían tanta plenitud de ella dentro. Lo que está en el pozo sube en el balde. El corazón se traiciona a través de la boca. Si hubieran sido buenos, sus palabras habrían sido buenas, pero tal era su bajeza de corazón que no podían hablar cosas buenas. Así nuestro Señor llevó la guerra a su propio territorio y destelló santa indignación en sus rostros. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Podrían pensar que no habían hecho gran mal cuando dispersaron sus frases negras entre el pueblo. Solo hablaban dando su opinión con más o menos ligereza. En el peor de los casos solo habían dicho palabras ociosas. Así tomarían a la ligera lo que habían hecho ahora que el Señor los había aplastado por completo. Pero nuestro Señor los echa de este retiro. Trata estrictamente con delincuentes tan graves. Las palabras deben tenerse en cuenta en el último gran día. Las palabras prueban que los hombres son justos o dignos de condenación. Sus mismas obras pueden juzgarse por sus palabras. Hay algo muy revelador en el lenguaje de los hombres y especialmente en aquellas palabras que surgen de una pasión profundamente arraigada. Podemos, cuando somos condenados por hablar injustamente, protegernos detrás de la noción de que nuestro ladrido fue peor que nuestro mordisco y que simplemente dijimos tal o cual cosa. Y difícilmente pretendíamos que se nos tomara tan en serio, pero la alegación no nos servirá de nada. Debemos tener cuidado con lo que decimos acerca de los hombres piadosos y especialmente acerca de su Señor, porque las palabras difamatorias vivirán y serán testigos rápidos contra nosotros en el día del juicio, cuando descubrimos que todas fueron registradas en el libro de Dios. Seguramente este asunto de acusar al Señor Jesús de estar aliado con Satanás nunca más se supo de él mientras vivió. Había silenciado de una vez por todas esa forma de calumnia en lo que respecta a los fariseos. Querido maestro, ayúdame a refrenar mi lengua para que no se me encuentre culpable de palabras vanas, y enséñame cuándo hablar para que pueda mantenerme igualmente alejado del silencio ocioso. Nuestro rey desafiado a dar una señal. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos respondieron diciendo: Maestro, queremos ver una señal tuya. Pero él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, y no les será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Los fariseos cambian de actitud, pero persiguen el mismo objetivo. Cuán desesperados se habían vuelto los religiosos de aquella época. Nada los convencería. Manifiestan su odio hacia el Señor Jesús al ignorar todas las maravillas que él había obrado. ¿Qué más señales podían buscar además de las que él ya había dado? Bonitos investigadores estos. Tratan todos los milagros de nuestro Señor como si nunca hubieran ocurrido. Bien podría el Señor llamarlos malos y adúlteros, ya que eran tan dados a la lascivia personal y espiritualmente eran tan infieles a Dios. Ahora tenemos entre nosotros aquellos que son tan poco sinceros como para tratar todos los logros de la doctrina evangélica, como si fueran nada, y nos hablan como si ningún resultado hubiera seguido a la predicación del Evangelio. Se necesita mucha paciencia para tratar sabiamente con ellos. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así será el Hijo del Hombre, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El gran signo de la misión de nuestro Señor es su resurrección y su preparación del Evangelio de salvación para los paganos. La historia de su vida está bien simbolizada por la de Jonás. Echaron a nuestro Señor por la borda, como lo hicieron los marineros con el hombre de Dios. El sacrificio de Jonás calmó el mar para los marineros. La muerte de nuestro Señor hizo la paz para nosotros. Nuestro Señor estuvo un tiempo en el corazón de la tierra como Jonás en lo profundo del mar, pero resucitó y su ministerio estuvo lleno del poder de su resurrección. Así como el ministerio de Jonás fue certificado por su restauración del mar, así también lo es el ministerio de nuestro Señor por su resurrección de entre los muertos. El hombre que había regresado de la muerte y el entierro en el mar llamó la atención de toda Nínive. Y también el Salvador resucitado exige y merece la fe obediente de todos a quienes se dirige su mensaje. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán,
porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás está aquí. Los paganos de Nínive quedaron convencidos por la señal de un profeta restaurado de su sepultura en el mar, y conmovidos por ese convencimiento, se arrepintieron ante su predicación, sin reparos ni demora, pusieron de luto a toda la ciudad y rogaron a Dios que se apartara de su ira. Jesús vino con una orden más clara de arrepentimiento y una promesa más brillante de liberación, pero habló a corazones obstinados. Nuestro Señor recuerda esto a los fariseos, y como eran los más judíos de los judíos, se sintieron conmovidos a lo vivo por el hecho de que los paganos percibieron lo que Israel no entendía y que los ninivitas se arrepintieron mientras que los judíos se endurecieron. Todos los hombres se levantarán en el juicio. Los hombres de Nínive se levantarán. La vida de los penitentes condenará a los que no se arrepintieron. Los ninivitas condenarán a los judíos porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y los judíos no lo hicieron. Los que escucharon a Jonás y se arrepintieron serán testigos rápidos contra los que escucharon a Jesús y rechazaron su testimonio. El testimonio permanente de nuestro Señor es su resurrección de entre los muertos. Dios conceda que cada uno de nosotros, creyendo ese hecho incuestionable, tengamos tanta seguridad de su misión que podamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. La resurrección es una prueba de hecho, es la señal, aunque, como veremos, se complementa con otro. Los dos nos convencerán o nos condenarán. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón está aquí. La segunda señal de la misión de nuestro Señor es su sabiduría de rey. Como la fama de Salomón trajo a la reina del sur desde lo último de la tierra, así la doctrina de nuestro Señor llama la atención desde lo último de las islas del mar. Si Israel no percibe su gloriosa sabiduría, Etiopía y Seba se enterarán y vendrán inclinándose ante él. La reina de Saba se levantará de nuevo y se levantará como testigo contra los judíos incrédulos, porque viajó muy lejos para escuchar a Salomón, mientras que ellos no quisieron escuchar al Hijo de Dios mismo que vino entre ellos. La excelencia superlativa de su sabiduría representa a nuestro Señor como una señal que nunca podrá ser discutida eficazmente. ¿Qué otra enseñanza satisface todas las necesidades de los hombres? ¿Quién más ha revelado tal gracia y verdad? Es infinitamente mayor que Salomón, quien desde el punto de vista moral exhibía una dolorosa pequeñez. ¿Quién sino el Hijo de Dios podría haber dado a conocer al Padre como lo ha hecho? Nuestro Rey revela las tácticas del archienemigo. Nuestro Señor tuvo la intención de dar un golpe final a la noción de que Él estaba siendo ayudado por la cooperación satánica, volviendo a su parábola y declarando que incluso si ocurriera la contingencia de que el espíritu maligno dejara a un hombre por sí solo, el hombre ya no sería motivo de esperanza porque el enemigo regresaría en poco tiempo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, camina por tierra seca, lugares, busca descanso y no lo encuentra. Bien se llama al diablo el espíritu inmundo, ama lo que es inmundo y ensucia de corazón al hombre en quien habita. En el incidente descrito anteriormente, el diablo ha estado en posesión de un hombre y él ha salido para sus propios fines. Ha abandonado al hombre por su propia voluntad, sin conflicto de ningún tipo. Este es un caso que ocurre con frecuencia. De esta manera el diablo deja a los localmente inmorales para volverse decentes y ordenados. El espíritu astuto toma la llave de la casa con él, porque quiere regresar. Ha dejado la ocupación, pero no ha cedido la propiedad. Ha salido para no ser expulsado. ¿Quién puede entender la sutileza de la serpiente antigua? Sin embargo, el espíritu maligno se siente incómodo cuando no gobierna una mente humana. Vaga buscando descanso y no lo encuentra. No encuentra nada que lo alegre en esta tierra, ni en el cielo, ni en el infierno. Todos estos son lugares secos para él. Dentro del corazón pecador estaba en casa y encontró un poco de contentamiento, pero afuera en la naturaleza encuentra un desierto para sus deseos inmundos. Toda la perspectiva agrada y solo el hombre es vil.
y por eso solo el hombre ofrece un alojamiento adecuado al espíritu vil. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra vacía, barrida y adornada. El malvado demonio llama al hombre mi casa. Su audacia es asombrosa. Él no constituyó ni compró esa casa y no tiene ningún derecho sobre ella. Habla de su abandono como una simple salida. Salí, dice, como si fuera un asunto fácil. Volveré. Evidentemente, considera que tiene el dominio absoluto de la naturaleza del hombre y que puede ir y venir cuando le plazca. Si Satanás abandona a un hombre por su propia voluntad, seguramente regresará justo cuando le conviene a su propósito. Solo la fuerza divina que lo expulsa puede asegurar su no retorno. Las reformas que no son obra de la gracia conquistadora suelen ser temporales y a menudo conducen a una condición peor en los años posteriores. El espíritu inmundo lleva a cabo su resolución. Él regresa y cuando él viene lo encuentra vacío. Nadie más ha tomado posesión y por tanto nadie le impide entrar en su propia vivienda. Es cierto que está limpio de ciertos pecados más graves y adornado con algunas moralidades bonitas, pero el Espíritu Santo no está allí y no se ha producido ningún cambio divino y por lo tanto el espíritu inmundo está tan a gusto allí como en casa. Como siempre lo fue. La parábola no necesita más explicación. La reforma temporal está bien representada. El diablo no tiene objeción a que su casa sea barrida y adornada, porque un moralista puede ser tan verdaderamente su esclavo como el hombre de hábitos libertinos. Mientras el corazón no esté ocupado por su gran enemigo y pueda utilizar al hombre para sus propios fines, el adversario de las almas le permitirá reformarse tanto como quiera. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más malvados que él mismo y entran y habitan allí, y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Así también será con esta generación malvada. Da otro paseo. Está tan satisfecho con su elegante mansión que invoca a otros demonios y los invita a su adornada casa. Los malvados se unen a él y los habitantes de la casa son 8-1 de los antiguos. Ellos entran y habitan allí, toman la posesión total y hacen una estancia permanente. Su residencia está asegurada más allá de toda probabilidad futura de expulsión, y ahora el hombre está peor que al principio, porque los espíritus inmundos son más numerosos y más malvados. El hombre pecador se vuelve más orgulloso y más incrédulo, o se vuelve más vicioso y blasfemo que al principio. Hasta aquí una reforma esperanzadora, que de hecho desde el principio fue desesperada, porque Jesús no estaba allí y el Espíritu Santo no intervino en ella. Astutamente el espíritu inmundo se somete a una aparente cesión de poder para poder establecer su dominio con mayor firmeza. Sin duda, las recaídas en el pecado son como las recaídas en las enfermedades, incluso más peligrosas que la enfermedad original. En los días de Cristo, los fariseos y otros estaban en este caso. El espíritu que llevó a los judíos a la idolatría había desaparecido, pero el Dios verdadero no era amado espiritualmente, no era ni siquiera conocido, y por eso el poder demoníaco los retenía todavía en posesión. En el futuro, incluso en esa generación malvada, en la forma de odio a Cristo y desprecio fanático de otras naciones, el espíritu maligno que había depravado al judaísmo aún se manifestaría en una forma aún más espantosa, como lo fue desde los días de nuestro Señor en adelante hasta la destrucción de Jerusalén, cuando la raza parecía haberse vuelto bastante loca bajo una influencia diabólica que los hacía odiosos y odiados unos a otros. Podemos temer que nuestra era actual de cultura y avanza hasta alcanzar una meta similar. Se avanza hacia la infidelidad y se avanza hacia el absurdo, mientras al mismo tiempo la mundanalidad prolifera y la santidad es ridiculizada. Nuestro rey y sus parientes terrenales. Mientras aún hablaba con el pueblo, he aquí su madre y sus hermanos estaban en pie, deseando hablar con él. Los miembros de su familia habían venido a llevárselo, porque pensaban que era además de sí mismo. Sin duda, los fariseos habían representado su ministerio a sus parientes de tal manera que pensaron que sería mejor contenerlo. No fuera a ser que produjera su propia destrucción con su celosa predicación. Los amigos pueden ser el mayor obstáculo para un buen hombre.
se entrometieron en su santo servicio, mientras él aún hablaba con el pueblo. Ante ese registro se pone una señal de asombro. Mirad, ¿cómo se atreven a actuar de esta manera? A petición de su madre y de sus hermanos, él es llamado a abandonar el compromiso apremiante de enseñar al pueblo, que era la tarea urgente de su vida, pero el llamado no tenía poder sobre él. ¿Qué aquejó a María para que se uniera a esta transacción? Más de una madre nerviosa ha estado dispuesta a retener a su hijo consagrado cuando su coraje ha desafiado el peligro. Nuestro Señor no permitió que el amor a su madre lo desviara. Entonces uno le dijo: «He aquí tu madre y tus hermanos están de pie sin desear hablar contigo». Un oficioso informó el encargo de la familia, y uno le dijo: «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera». Es difícil cuando las interrupciones provienen de nuestra propia sangre, porque seguramente los extraños las respaldarán. Por ignorancia o intencionalmente, el denunciante se prestó al designio de los familiares, manifestando que deseaban hablar con él, aunque en realidad deseaban llevárselo. El que no permitiría que un discípulo descuidara su deber con el pretexto de enterrar a su padre. ¿Cómo actuará ahora que su madre viene a estorbarlo? Él hará lo correcto. Siempre podremos encontrar la regla de nuestra conducta al hacernos la pregunta ¿qué haría Jesús? Pero él respondió y dijo al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Él no rechaza los tiernos lazos de su naturaleza humana, pero exhibe su verdadera posición como secundaria a los lazos espirituales que lo unían a la familia espiritual. Aquellos que estaban relacionados con él por los vínculos del discipulado tenían en esto la unión más verdadera con él. Él señaló a sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Todos los creyentes en Jesús son de la familia real, príncipes de sangre, hermanos de Cristo. Vean cómo él es dueño de la afinidad y pide que todos la sepan. No se avergüenza de llamarlos hermanos. En este caso, su método para reconocerlos fue singularmente sorprendente. Incluso los presentó ante su madre y sus hermanos terrenales. Señor, haznos conocer y disfrutar de nuestra cercanía a ti. Ayúdanos también a cuidarte como una madre a su hijo y a amarte como un hombre debe amar a su propio hermano. Porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Él amplía la verdad. De este modo se demuestra que todo hacedor de la voluntad del Padre es un verdadero discípulo y es para Jesús tan cercano como un hermano, tan querido como una hermana, tan cuidado como una madre. Según nuestra condición y capacidad, actuemos hacia nuestro Señor como un hermano en ayuda, como una hermana en compasión, como una madre en tierno amor, porque todas estas relaciones actúan en ambos sentidos e implican tanto el dar como recibir. ¡Qué bendito cualquiera es este! No es solo para ministros ni para personas apartadas para un servicio especial, sino que todos los que hacen la voluntad del Padre en cualquier posición de la vida están incluidos en el círculo familiar del Señor Cristo. Nuestro Señor Jesús había tenido un poco antes de separarse de las ataduras de la formalidad al derrotar a los escribas y fariseos, y ahora el cuchillo se profundiza y todo lo que es de la carne en su mejor momento se separa de lo que es del espíritu. De aquí en adelante es claro que después de la carne él ya no conocía a nadie, ni podemos esperar conocerlo por membresía, por derecho de nacimiento o cualquier otra cosa que sea de sangre, o de nacimiento, o de la voluntad de la carne. La vida interior que es semejante a Dios y se muestra en santidad es la que nos da unión con nuestro Señor o sentir cada vez más su influencia.